Foro Bíblico Responde. La pregunta de Manuel Cadenas tiene que ver con él pedía una explicación si se podía dar, no es una pregunta relacionada con el tema de hoy, él quería saber si se le podía dar una explicación acerca de lo que se conoce como numeración bíblica y su aplicación en cuanto al estudio de la palabra de Dios. La pregunta de Manuel Cadenas la hizo la semana pasada desde El Cercado, Isla de Margarita. Gracias a nuestro hermano por la inquietud y la oportunidad que nos da para hablar un poco acerca de ese maravilloso y apasionante tema que es la numeración bíblica. El número en la Biblia tiene una función, porque debemos pensar que la narrativa puede ser hecha indistintamente con usar números o sin usar números. Es totalmente irrelevante el hecho, a no ser de que el autor se proponga decirnos algo por medio de los números. Por ejemplo, si nosotros vemos allí el registro en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio, de que los apóstoles, 7 apóstoles fueron, no 11, sino 7, fueron a pescar y no hallaron nada. El Señor Jesús estaba en la orilla y les dijo, echad la red a la derecha. Entonces, primero le pregunta si habían hallado algo. Le dijeron, no, hemos estado toda la noche bregando y no hemos hallado nada. Bueno, y entonces echaron la red tal como les dijo el Señor y recogieron muchos peces, exactamente 153. Ustedes me dirán muchos, bueno, a lo mejor no son muchos, 153 peces, especialmente pensando en los trenes que se usan en la isla de Margarita, que tienen varios cientos de metros de largo. Entonces, trenes, para que la audiencia lo entienda, un tren es una red barredera de pesca. Entonces, 153 peces para ese momento eran muchos peces. Pero ¿por qué eran 153? Lo que quiero decir con la referencia al número es que no es necesaria. Podría decir el texto, y hallaron muchos peces, o hallaron no pocos, o bastantes, o varios, o una gran cantidad, o una cantidad considerable. En fin, hay muchas maneras de decir que hallaron peces. ¿Por qué 153? ¿Por qué no 152? ¿Por qué no 154? ¿Por qué 153 peces? Entonces aquí, esto que es uno entre miles de ejemplos en la palabra, unos son más obvios que otros, unos son más fáciles de identificar que otros, pero en realidad en la palabra de Dios hay miles de ejemplos. Yo quisiera referirme que la Biblia de la Sociedad Bíblica Iberoamericana está preparando un estudio bastante exhaustivo, bastante completo sobre numeración, con más de 3.000 ejemplos, y ha colocado en el Internet, en el Facebook, unos ejemplos, o en la página web me parece, que son 13 ejemplos, de los cuales creo que hay colocados hasta ahora 7, donde hay una introducción del uso de la numeración bíblica que debe distinguirse de la numerología o de la cábala, porque eso no es para estar averiguando cosas. Si la persona piensa que va a usar el número en la Biblia para averiguar el futuro y tal, no, el futuro usted lo puede averiguar en la profecía bíblica. La Biblia es un libro de profecía que anuncia anticipadamente las cosas, de manera que no tiene que estar haciendo cábalas, ni cálculos, ni nada de eso, sino ni buscando en el número cuestiones futuras. Más bien, el número se utiliza para realzar una verdad bíblica. Vamos a ver, por ejemplo,
el número 153. Debo decir, para empezar, de que ni en el griego ni en el hebreo existen los números, no como nosotros en nuestro idioma, el castellano, que traemos la herencia de los números de los árabes que nos legaron hace unos 500 años. Entonces tenemos el número 1, el número 2, que es distinto de la letra A, de la letra B, de la letra C. Utilizamos letras y números, eso se llama un alfanumérico, un abecedario o un léxico alfanumérico. Muy bien, entonces, en el griego y en el hebreo no existe eso. Lo que existe son que las letras tienen funciones de números. Entonces, como las letras tienen funciones de números, las letras que forman una palabra, un vocablo, bien sea un nombre, un verbo, cualquier palabra que forme, la suma interna de ese número de letras que conforman esa palabra se le llama gematría. Gematría. De manera, por ejemplo, que la gematría del nombre Jesús en griego, Jesús, es 888. Son 3 ochos, 888. Cuando usted piensa que el nombre del anticristo es 666, bueno, hay una serie de factores allí que lo llevan a explicar por qué razón el anticristo es 666 y por qué razón Jesús es 888. Esto es algo muy precioso también, pero no podemos referirnos a todos los ejemplos. Vamos a seguir con el 153. Entonces, el 153 son peces, y la palabra peces en griego es 153, es múltiplo de 153. Pero hay dos palabras maravillosas que tienen una gematría de 153. La primera es una palabra que está en hebreo, que es Beni Ha Elohim, los hijitos de Dios, o los hijos de Dios, Beni Ha Elohim. Entonces, este título, hijos de Dios, suma 153. Y la otra es una palabra en griego que es coherederos, la palabra griega para coherederos, que también suma 153. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que estos 153 peces, todos gordos, todos buenos, no había ninguno malo, según dice el texto, fueron traídos con seguridad en la parte derecha del barco. Esto también tiene un significado enorme, que es la seguridad de la eterna redención. Y los peces, siendo tantos, aún así la red no se rompió. Entonces esto es preservación de los hijos de Dios que llegarían a ser coherederos con Cristo. Esto habla de la iglesia, de los santos de la iglesia, y se manifiesta así por el número 153, cuya gematría 153 está contenida en la palabra hijos de Dios y coherederos. La primera en hebreo, la segunda en griego. Esto usted, querido hermano, que hizo la pregunta, puede bajarlo de internet y escríbanos a la biblia.org, y allí con mucho gusto nosotros le vamos a ir mandando el material a medida que lo tengamos listo, terminado. Repito, tenemos un material informativo maravilloso con más de 3.000 ejemplos, pero lamentablemente no tenemos todavía, no lo tenemos terminado, listo para la presentación, si no tenemos la información en rústico.
pero estamos trabajando en ello y pensamos que ya para los primeros meses, quizá el primer semestre del 2015, lo tendremos terminado. Se llama, el libro se llama Numeración Bíblica y tiene que ser diferenciado de la numerología, que es satánica, y de la cábala, que es una propuesta humana, una especie de echar suerte sobre algo, sobre el futuro y todo eso. Esto no es así. El número en la Biblia existe, la función es extraordinaria, hay ejemplos preciosos, conmovedores de cómo el Señor se ha interesado por poner esta firma indeleble, esta firma como un sello de agua, de que Él es el autor exacto de la palabra. Por ejemplo, si usted multiplica el tetragrama Yahvé, que es 26, por Jesús, Yahvé es en griego, y Jesús, Yahvé es en hebreo, y Jesús es en griego. Si usted multiplica el 26 del hebreo Yahvé por el 888 del griego Jesús, le da 23.088, algo así, no recuerdo ahora. Y si usted va en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 2 al 5, versículos 2, 3, 4 y 5, esos 4 versículos, bueno, le da exactamente esa gematría, 23.080 y tanto. Imagínese usted entonces lo que dice, que Yahvé, en hebreo, por Jesús en griego, es lo siguiente, se lo leo ahora en mi Biblia. Dice: en un principio estaba ante Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no prevaleció contra ella. Fíjense ustedes, esto significa Yahvé por Jesús. Y eso está todo en ejemplos numéricos, de manera que es algo muy preciosa la numeración bíblica. El diablo ha tratado de deformar y de destruir esta preciosa herramienta de instrucción de la palabra de Dios, cambiándola por la numerología y todas esas cuestiones, lo mismo que ha tratado de deformar la astronomía bíblica y la ha cambiado por la astrología, eso también es otra de sus patrañas que debemos descubrir y que debemos identificar y separar una cosa de la otra. No es lo mismo numeración que numerología, y no es lo mismo astronomía que astrología. Son dos cosas diferentes. Foro Bíblico Responde.